Capital Político. Hola amigas y amigos, como mencionamos, hoy es el primer programa de Capital Cultural, donde estaremos tocando temas de cultura y política latinoamericana. Bienvenidas acá y bienvenidos en Radio Trinchera, son las 20:13 de la noche. Y hoy me acompaña acá Pablo Pastrana en cabina, así que tenemos un tema muy interesante que tocar, que tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial está sobre la mesa, y son las elecciones en Brasil. Bueno, primero vamos a saludar a Pablo. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en tu espacio, Joel, para desentrañar este tema tan importante. Supongo que me tendrás que formular algunas preguntas que estén dirigidas al esclarecimiento y, digamos, poder explicar e interpretar esta situación tan trascendental, ¿verdad? Me siento honrado de estar en tu espacio. Gracias, Pablo. Vimos cómo Lula y Bolsonaro estuvieron en esta contienda política en el domingo. Sorpresivamente, los votos que sacó Bolsonaro, todas las tendencias que se habían hecho antes, pero la pregunta está más centrada a nivel latinoamericano, en el escenario de América Latina, en esas coyunturas y en este escenario, con esas elecciones, ¿qué análisis podemos hacer? En realidad, la elección que tuvo lugar en Brasil marca un punto de inflexión, ¿no? Es decir, tengo una pendiente negativa que puede pasar a una pendiente positiva a partir de un punto de inflexión, como en una gráfica. Pero en realidad, si nosotros tenemos que hablar de la elección, podemos decir que en términos generales, a medida que se iba desarrollando el escrutinio, empezando por los famosos bocas de urna y todas esas cuestiones, Lula remontó una diferencia que era negativa en principio y pasó de una relación de 47 a 43%, o sea, una diferencia de casi 6 millones de votos, alrededor de un 5% en los escrutinios finales. Pero vos fíjate que si yo tengo que analizar, tengo que dividir el Brasil en dos. Es decir, tengo un sector que implica el sur y sudeste de Brasil, Paraná, Santa Catarina, Sao Paulo, do Piratininga, el sector que corresponde a Minas Gerais y a Belo Horizonte, ¿no? O sea, zonas industrializadas, con un alto desarrollo de las fuerzas productivas, con un alto desarrollo de la infraestructura industrial, unas zonas pujantes en cuanto a lo que significa un grado importante de empleo, lo que significa una base industrial y relaciones de producción más evolucionadas, por un lado, y por el otro tengo lo que sería el nordeste brasileño, Piauí, Amapá, Recife, Fortaleza, Olinda. O sea, yo tengo que hacer una diferenciación de esas dos zonas netamente diferenciadas en cuanto al grado inferior que tiene esta zona del nordeste brasileño de desarrollo de las fuerzas productivas. No nos olvidemos que la historia de Brasil es una historia de ciclos económicos, ¿no? Primero el ciclo del azúcar, luego el ciclo del café o leite, o sea, el café de Sao Paulo do Piratininga, de la Serra do Mantiqueira, ¿no? Y lo que es la leche de Paraná y Santa Catarina, café o leite, ¿no? Por un lado. Por el otro, tengo otro ciclo, o sea, que tiene lugar a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que era el ciclo del caucho, con el auge de Manaus, ¿no? Lo que es la vea brasileña y lo que son los seringueiros, ¿no es cierto? Ese es otro ciclo. Después tengo un ciclo posterior, que es el ciclo industrial, do Estado Novo, con Getúlio Vargas entre 1930 y 1945, donde se produce una base de industrialización de Brasil. Pero ¿cuál es el problema básico de Brasil? O sea, Brasil es un productor ingente de materias primas, en cereales y oleaginosas, en ganadería y agricultura. Es decir, es un país que siempre tuvo
como todo país capitalista dependiente, que no deja de tener las generales de la ley de Latinoamérica, un desarrollo en un término de productor de materia prima con, en principio, una escasa elaboración. Luego viene el ciclo de industrialización de Estado Novo, que determina la formación de la industria automotriz, de la industria metalúrgica, de todo lo que implica la apoyatura de esa base industrial, con Getúlio Vargas y con otros presidentes como Juscelino Kubitschek, en la década del 60, con Moyano Cuadros, que tenían el proyecto de Vargas. Vargas tuvo una segunda presidencia entre el 50 y el 54 que termina suicidándose. Pero acá lo importante que nosotros tenemos que rescatar es Lula como emergente. Lula nace en una zona pobre, en Piauí, en la zona del nordeste brasileño. Cuando Lula es despedido por su padre, parecía que iba a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, como que estaba lejos. O sea, iba a Sao Paulo, prácticamente las antípodas de lo que era su vida rural, humilde, postergada. Y él tenía un grado escaso de educación, pero la educación la desarrolló a partir de lo laboral, como tornero mecánico, ¿no es cierto? Es decir, Lula es un dirigente que tiene cualidades fundamentalmente empíricas, es fruto de la experiencia, es fruto del contacto con sus compañeros de trabajo, la comprensión de un oficio, dueño de su fuerza a partir del aprendizaje de un oficio, tornero mecánico. O sea, su título fundamental es tornero mecánico. No es ni abogado, ni juez, ni magistrado, ni funcionario, ni diputado, es tornero mecánico. Y crea un sindicato. ¿Cómo crea ese sindicato? A partir de las mismas relaciones de producción. El cambio lo produce a partir de una situación concreta, laborativa, de una necesidad que nace de la comprensión de la propia fuerza como proletariado. ¿Qué modelos se enfrentan a esta elección? Lula, Bolsonaro. Bolsonaro, capitán de retirado del ejército, un exponente de la ultraderecha conservadora dentro del ejército. El ejército brasileño tuvo un periodo progresista a partir de 1920-1922, cuando se producen las sazonadas, donde participa Siqueira Campos, donde participa Luis Carlos Prestes, la famosa columna del Caballero de la Esperanza, es decir, un proyecto político basado en la interacción entre el pueblo y el ejército, entre dos elementos concurrentes, pueblo y ejército. Bien, ¿qué es lo que sucede? Se produce esta elección. Esta elección es un aspecto, no es el corolario de un proceso político. Hay un voto vergüenza, un voto miedo de una parte de la gente. O sea, una parte de la población de esos 156 millones de votantes votó por miedo y vergüenza a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque no quieren perder parte de su condición pequeño burguesa, los privilegios de clase pequeño burguesa, ¿no? O sea, una pequeña burguesía y una clase media que no tiene una base política o una concientización, sino que es una clase media economicista aspiracional. Como dice Cristina, sinceramente, cuando habla de una clase media aspiracional, pero que no tiene una base política, no tiene una conciencia política, vota a Bolsonaro. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que podríamos llamar un bloque progresista, donde Lula, el Partido de los Trabajadores, es un partido formado por gente con conciencia de clase y con una perspectiva nacionalista basada en una conciencia de clase y un proyecto nacional y popular para el Brasil. Es decir, en esos lugares del nordeste brasileño, del norte de Brasil, Roraima, Paraíba, toda esa zona, Piauí, Maceió, toda esa zona del norte de Brasil, Recife, Fortaleza, Olinda, esa zona postergada brindó una base y un caudal electoral que justificado está por la conciencia de clase. O sea, yo soy o lumpenproletariado o proletariado, o soy campesino, humilde, que quiero, en función de un proyecto político, trascender o mejorar mis condiciones de vida. Yo no tengo una pretensión más que de mejorar y producir y crear una base económica y social, genuina, legítima. ¿Cuál es el problema de Brasil ahora en este momento? Problemas de alianzas, problemas de espurios, de alianzas heteróclitas, espurias,
abyectas, un cónclave de alianzas, ¿no? Irrelevantes, intrascendentes, contubérnicas, espurias y heteróclitas. De la derecha. O sea, Bolsonaro lo que hace en realidad es arbitrar una serie de alianzas contubérnicas, espurias y heteróclitas. Contubérnicas porque van por debajo de la mesa. O sea, no son conocidas. Los medios de comunicación deforman esas alianzas o la génesis de esas alianzas. Espurias, porque no son verdaderas, porque no se basan en condiciones socioeconómicas objetivas de las fuerzas productivas o las relaciones de producción. Y heteróclitas, porque son aleatorias. Aleatorias, o sea, yo, por razones de conveniencia, formo esas alianzas. En el campo de Lula, tengo una disyuntiva con respecto a la formación de un bloque en la segunda vuelta. Muy poco estuvo para ir en primera vuelta como ganador. Pero ¿qué es lo que pasó? Tengo a Ciro Gómez, que yo lo puedo calificar, se puede calificar o se lo califica como una suerte de randazo brasileño, es un traidor. O sea, una persona que en su momento, por una cuestión espuria de conveniencia, ¿qué es lo que hizo? Planteó a Lula una diatriba. Sacó un 4 o 5% de los votos, sacó una cantidad, un caudal de votos que en el 2018 se lo robó a Haddad, que era el candidato alterno de Lula, porque en virtud del lawfare, que es una cosa que después vamos a discutir, ¿qué es lo que pasó? Se produjo a través de eso el hecho de que no pudiera ganar Haddad. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es cómo de cara a esta segunda vuelta que va a tener lugar el 29 de octubre, se va a producir el reacomodamiento de las alianzas. Es decir, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un cronograma, vamos a aplicar un programa de gobierno. Es decir, nosotros tenemos que terminar con las diatribas estúpidas y el personalismo típicamente latinoamericano de los carteles donde aparece el candidato sonriente. No hay nada para sonreír. Acá no hay para sonreír. Aquí hay para ejecutar. Es decir, Brasil requiere, como Lula lo hizo con la clarividencia de sus primeras 2 presidencias, la implementación de un programa, sacar a la gente de la miseria, proporcionarle vivienda, resolver sus problemas. Porque hay un problema. La izquierda progresista intelectual que todavía no pisa el barro. Es decir, Lula pisó el barro porque nació en el barro. Pero ¿qué es lo que tenemos? Una intelectualidad todavía sofística. O sea, una intelectualidad inconsistente. ¿Por qué? Porque no pisa el barro, no está en el contacto con la gente postergada. Entonces, en Brasil, con Bolsonaro se volvió al hambre, a la miseria, a la exclusión social. Lula proporciona una esperanza como un modelo alternativo para Latinoamérica. Pero, en función de la política electoral, todo depende de cómo se configuren esas alianzas, de cómo se produzca el reacomodamiento. Hay un problema también muy importante, el hecho de recrear masturbatoriamente la correlación de fuerzas, como un pretexto para no producir los cambios. O sea, yo necesito un realineamiento de la correlación de fuerzas, pero eso se logra a través del ejercicio del poder y la toma de las calles. En este momento hay un problema en Latinoamérica, como hay en la Argentina. La derecha tomó las calles. Ese es el problema. Entonces, pero es más fácil que tomar la calle y difundir el programa, desarrollar el programa. Eso Lula lo sabe hacer muy bien. Explicarle a la gente con detalle cómo va a ser el programa y cómo se va a ejecutar. Claro. Sí, y vimos también de que en las encuestas todo daba que Lula iba a ganar las elecciones en primera vuelta. Ajá. Y con esto que vos decís de la correlación de fuerzas, muchas veces lo hablamos desde la izquierda, la correlación de fuerzas, pero no vemos de que del otro lado hay otra correlación de fuerzas, cultural muchas veces, la entrada de la iglesia evangélica, los empresarios, las 3B, la bala, la Biblia y el buey, que es la oligarquía, los militares y la iglesia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tenemos ahora para cerrar con esta pregunta, porque les cuento a todas las y los oyentes de que tenemos otro segundo bloque, vamos a continuar con Pablo, pero como para ir
teniendo esta introducción, ¿no? De lo que está pasando y después para pasar en el segundo bloque con América Latina y el lawfare. Bueno, en realidad, nosotros tenemos que entender que la derecha hay que estudiarla desde el nazismo hitleriano, desde el fascismo mussoliniano. Mussolini era un periodista y maestro y creó la propaganda, no la creó Goebbels. Goebbels lo que hizo fue recrear los principios o los 26 principios de la propaganda nazi, estableciendo el Ministerio del Reich para la educación del pueblo y la propaganda. Pero ¿qué es lo que pasa? La propaganda se basa en ideas, fuerzas y simbolismos que tienen una resignificación conceptual. La izquierda tiene un problema básico que es la dispersión abstracto-conceptual en el Parnaso, lejos de la realidad. Entonces, primero, lo que hay que hacer es describir y articular la realidad para luego interpretarla. El problema de la izquierda intelectual es que pone el carro delante de los caballos. ¿Qué quiere decir? Interpreta a priorísticamente, con un prejuzgamiento a priorístico de la relación de fuerzas, la foto, la relación de fuerzas, pero no partiendo de la descripción. Yo me acuerdo que en la facultad cuando estudiaba, los profesores me decían, vos lo primero que tenés que hacer es describir y desarrollar un boceto y un bosquejo, ¿no? Y darle a ese bosquejo una forma que tiene la mayor relación que sea posible con la realidad. Y luego sacar las conclusiones, y luego hacer la interpretación. Y eso lo hemos aprendido cuando éramos pequeños. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos como izquierda o como llamadas corrientes progresistas en una generalización. Lo que nosotros necesitamos es interpretar correctamente la realidad. ¿Cómo? Ganando la calle. ¿Cómo? Recorriendo el barro. ¿Cómo? Estando en los lugares más postergados. Para poder comprender y ensayar un programa de gobierno y un cronograma del programa de gobierno. Porque yo puedo tener deseos masturbatorios de todo tipo, desiderativos, siempre. Pero yo necesito establecer de ese programa un cronograma de ejecución. Y Lula tiene esas cualidades. Pero es un tornero. No es un abogado ni un juez. No es un filósofo ni un sociólogo. Tuvo que hacerse empíricamente, a partir del conocimiento que él tiene, porque él viene de esa realidad. Entonces conoce a la gente de abajo y de arriba. La derecha, ¿qué es lo que tiene? Elementos simbológicos, elementos que resignifica. ¿Qué es lo que tiene a la derecha? La religión, la familia. O sea, toma esos conceptos, como el concepto de subversión. La izquierda, por ejemplo, tiene un tabú con respecto a la palabra subversión. Voy a decir mi posición. Hay una subversión, sí, una subversión oligárquico, imperialista y contubérnica. Hay una subversión que está formada por grupos de poder que establecen alianzas tácitas y formas y procedimientos. Vos fíjate que nosotros con el tema del PRO decimos halcones y palomas. No hay halcones y palomas. Lo que hay en el PRO es intereses de clase, intereses económicos. ¿Qué los une? El espanto, no el amor. ¿Qué es lo que los une? La relación de clase, el manejo del poder. Hay otro tema también, el miedo al poder, los medios hegemónicos. ¡Ay, cuidado con los medios hegemónicos! Con Clarín, con La Nación Más. No importa, es un problema de principios, no de cantidad, es de calidad, de ideología, basada en principios. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenísimo, Pablo. Otra Vamos a continuar con Pablo. Buenísimo, todo esto también es un modo de introducirnos para el segundo bloque que nos va a acompañar acá. Sigue Pablo acá en la cabina, no se nos va. Así que bueno, les agradecemos a la audiencia. Sigan con Capital Cultural. Vamos a un temita ahora. Sí.